Hola, muy buenas, un gusto que nos acompañe en este programa de Extra Radio, un programa de entrevista donde vamos a analizar el día de hoy el tema del empleo temporal, sobre todo en este último trimestre del año, porque ya las contrataciones temporales comenzaron y con ellas también la advertencia que gira el Ministerio de Trabajo para que se garantice a todos los empleados temporales los derechos que tienen. Precisamente una de las áreas donde más empleo temporal comienzan a crearse durante esta época es en el sector de comercio, y precisamente nosotros conversamos con la Cámara de Comercio para conocer cuántos empleos temporales van a tener durante este último trimestre del año y en cuáles son las áreas donde más se están contratando. Y de inmediato vamos a escuchar a Ricardo Carvajal, quien es el asesor económico de la Cámara de Comercio, quien nos explica cuáles son esa expectativa que tiene de contratación y también las áreas donde van a estar empleando. Vamos a escuchar a don Ricardo Carvajal. Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica hemos estimado la creación de 13,000 empleos temporales para la temporada de fin de año. Este es personal que es necesario para atender la gran cantidad de personas que se hacen presente en los comercios en estas fechas. Se necesita mayor personal de bodega, personal de atención al cliente, cajeros, y esto se debe obviamente a la dinámica del comercio en esta temporada. Los empleos se generarán sobre todo en el gran área metropolitana, donde tenemos una mayor concentración de la población nacional, pero también fuera de la GAM se espera igual un dinamismo más acelerado del comercio y por lo tanto se va a necesitar mayor personal. En cuanto a los sectores, realmente pues lo que siempre se ve más beneficiado es la parte de alimentos, bebidas, productos del hogar, eléctricos. Sin embargo, todos los sectores pues se ven beneficiados. Es importante recordar que en esta época también las personas reciben el aguinaldo y por lo tanto pues también pueden hacer consumo de otro tipo, ¿verdad? De bienes duraderos. En el comercio también tenemos medido el tema de la venta de vehículos, eso también se puede dinamizar, y realmente esta temporada es sumamente positiva para el comercio y esperamos realmente que esta contratación de personal pues permita generar empleos para las familias costarricenses y que sea una temporada sumamente exitosa. Asiento Extra por Extra Radio. Y bien, esa es la expectativa de generación de empleo temporal que tiene la Cámara de Comercio para ese último trimestre del año. Ya muchas tiendas comenzaron a realizar estas contrataciones, pero precisamente, como les indicaba al inicio, que a pesar de que son trabajos por unos meses, se deben gozar de los mismos derechos. Pero ¿cuáles son esos derechos? Para eso tenemos a doña Nuria Calvo. Ella es la jefa del Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo, a quien agradecemos su compañía el día de hoy. Muy buenas tardes, doña Nuria. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto de estar aquí acompañándolos y esperando que les pueda ayudar con todas las dudas que puedan tener en relación con este tipo de contratos. Doña Nuria, tal vez si empezamos hablando de cómo debe ser precisamente el contrato para estos empleos temporales, ¿qué debe incluir? Bueno, en realidad este tipo de contrato es un contrato de los que se denominan contrato indefinido. Está dentro de ese tipo de contratos, por lo tanto, al igual que cualquier otro contrato igual de esa naturaleza, llevan los mismos requisitos. Tienen que tener una jornada, un horario, una remuneración, ¿verdad? Y pues indicar cuáles son las labores que debe realizar la persona trabajadora en el lugar a donde va a laborar, ¿verdad? Entonces son los elementos mínimos que debe contener ese contrato, ojalá en forma escrita, para que el trabajador o la trabajadora tenga la seguridad del tiempo que va a laborar, el plazo también que va a laborar y cuál va a ser su horario y su remuneración. Puede ser un contrato de manera verbal, o aquí lo ideal es que sea el contrato escrito para que ya quede todo bien claro.
Lo ideal es que sea escrito. Siempre es importante que las partes fijen las pautas por escrito de cómo se va a desarrollar la relación laboral, pero eventualmente, si no se hiciera en forma escrita, el contrato verbal también tiene todos los mismos derechos y obligaciones por parte de ambas partes. ¿Qué debe incluir? ¿Qué derechos se deben garantizar? ¿Cómo funciona el caso, por ejemplo, de las vacaciones, doña Nuria? Como les decía, el contrato por temporada es igual que cualquier otro contrato a tiempo indefinido, por lo tanto, el trabajador o la trabajadora que labore en este tipo de contratos tiene exactamente los mismos derechos, de tal forma que una vez terminada la relación laboral, el trabajador o la trabajadora van a tener derecho a el pago de vacaciones y al pago del aguinaldo. ¿Cómo se calcula el aguinaldo si son pocos meses? Igual se suman los salarios de los meses que trabajó, que generalmente en este tipo de contratos el plazo es de aproximadamente 3 meses, pero podría ser menos, ¿verdad? El cálculo se debe realizar entre los salarios que recibió durante ese tiempo dividido entre 12. Es muy importante recalcar que para tener derecho al aguinaldo es necesario haber trabajado por lo menos un mes. Si se trabajaron 22 días, por ejemplo, ahí no se tendría derecho al aguinaldo, solamente se recibiría el pago del salario por los días trabajados. Para el cálculo del aguinaldo, nada más para que quede claro también, es a partir del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre de este año. Exactamente, ese es el pago del aguinaldo para cualquier trabajador en un contrato a tiempo indefinido. En el contrato de temporada se va a calcular desde el día 1 que trabajó hasta el último día trabajado también. ¿Los contratos temporales pueden tener un plazo máximo, por ejemplo, de un año o es solo de meses? El trabajo de temporada es por un lapso de tiempo, por un plazo. Por eso se llaman de temporada, porque este tipo de contratos se va a dar solamente en ciertas épocas del año, que se va a haber originado por una necesidad permanente de la empresa, en este caso, digamos, comercio. Ya sabemos que en la época navideña es una época fuerte, digamos, de las compras y eventualmente los empresarios tienen la necesidad de contratar más personal. Pero para que se denomine de temporada tiene que ser por un lapso máximo de 3 meses. Si ya se extiende de ese plazo, ya deja de ser un contrato de temporada para convertirse en un contrato indefinido natural, digamos. Okay. Ahora bien, hablábamos de que también muchos de esos contratos es en el sector comercio, pero también en esta época se da también en agricultura. ¿Qué otros sectores tienen ustedes también donde se da mucho de estos contratos temporales? Generalmente es en comercio y agricultura, efectivamente, para la cosecha, para la zafra. Generalmente es más usual en este tipo de actividades comerciales o de agricultura. No significa que eventualmente alguna empresa pueda tener necesidad permanente de alguna actividad, pero se desarrollan en su mayoría en este tipo de actividades. Ahora bien, con respecto al tema del seguro, seguro de la Caja del Seguro Social, también de riesgo al trabajo, todos estos seguros deben de estar bien claros y todos tienen que tenerlo a la hora de que realizan estos contratos temporales. Así es, desde el primer día de trabajo el patrono tiene que asegurar a sus trabajadores tanto en la caja como el seguro de riesgos de trabajo en el INSS. ¿Qué pasa en el caso de una persona que esté embarazada y que esté por trabajo temporal? Cualquier persona o mujer embarazada tiene la posibilidad de trabajar en este tipo de contratos. Ahí la ventaja, digamos, que podría tener el empleador es que al hacer un contrato por un lapso de tiempo no estaría infringiendo ninguna ley, no estaría infringiendo la ley laboral al terminar la relación laboral. ¿Por qué? Porque ella sabía que iba a trabajar durante un lapso de tiempo determinado. Por lo tanto, ella, como cualquier otro trabajador, puede trabajar durante ese lapso, recibir el pago al final de la relación laboral y el patrono no estaría incurriendo en ninguna falta al terminar la relación laboral.
Si es por esos 3 meses, ya si el contrato se extiende más de ese plazo. Sí, si se extiende más de los 3 meses, como les decía hace un momento, ya deja de ser un trabajo de temporada para convertirse en un trabajo a tiempo indefinido, y ahí sí, pues ya se adquiriría el aforo, digamos, el fuero de protección que gozan todas las mujeres embarazadas. Ahora bien, ¿qué pasa con los menores de edad que quieran trabajar, que muchos aprovechan las vacaciones para también tener un dinero extra? Sí, los menores de edad tienen permitido trabajar, eso sí, a partir de los 16 años. Antes de esa edad, pues es absolutamente prohibido, pero entre los 16 y los 17 años ellos pueden trabajar, no requieren ningún tipo de autorización, solamente que el empleador tiene que asegurarse de cumplir con los requisitos que este tipo de trabajadores, los adolescentes, tienen para trabajar. Es decir, ellos tienen prohibido trabajar en horas nocturnas y tampoco pueden hacer trabajos insalubres o peligrosos, y su jornada de trabajo no puede superar las 6 horas de jornada diurna, y de la mixta no pueden superar las 10 de la noche. Todo eso debe quedar claro en este contrato cuando son menores de edad también, en el caso del horario. Sí, sería ideal que al hacer la contratación, independientemente si son trabajadores adolescentes o adultos, siempre queden debidamente estipuladas las cláusulas del contrato por escrito. Pero como les decía, eventualmente si no se hiciera por escrito, siempre es válida la contratación verbal. ¿Cuáles son los principales inconvenientes o los principales problemas que se dan precisamente durante esos trabajos temporales, las principales denuncias que pueden estar presentándose? Generalmente son las horas extras, ¿verdad? De este tipo de contratos, al haber tanta necesidad de las empresas de tener personal, eventualmente el problema número 1 va a ser el pago de las horas extras, y si es así, pues los trabajadores tienen todo el derecho de solicitar los cálculos que consideren para saber cuántas horas extras trabajaron y cuánto se le debe reconocer por esas, y eventualmente hacer el reclamo. Pero yo creo que ese es el problema más importante que se pueda generar en este tipo de contratación. Eso durante la relación laboral. Eventualmente puede haber una queja de que empezaron a trabajar y no fueron asegurados también, y una vez que termina la relación laboral, el no pago de los derechos laborales a que tienen derecho, ¿verdad? También. Con respecto una vez que finalice este contrato, por lo general terminan en el mes de enero, algunos logran extenderse hasta en enero. ¿Cómo se hace o en qué momento se realiza el pago del aguinaldo? Si se debe realizar en diciembre, entonces, ¿qué pasa con ese mes adicional que ellos estarían laborando? No, lo que se hace es que al final de la relación laboral se hace el cálculo de vacaciones y aguinaldo completo. Si una persona entró a trabajar el 1 de diciembre, por dar un ejemplo, cuando sea el corte de pago obligatorio que tienen que hacer las empresas, todavía no tendría el mes. Y como había mencionado, para tener el derecho al aguinaldo es necesario que se cumpla un mes de trabajar. Entonces, en este caso, digamos, al 31 de enero, cuando ya se da por terminada la relación laboral, se hace el cálculo de los salarios que recibió diciembre o noviembre, diciembre, enero, por dar un ejemplo, y se suma, se dio entre 12, y ese es el pago del aguinaldo que hay que darles, y un día de vacaciones por cada mes trabajado. El pago también de los días libres, ¿cómo se aplica en este caso también los días libres que tienen derecho, los días de descanso, y el pago de las horas extras también, que usted decía que este es uno de los principales denuncias que reciben? Esto se debe principalmente porque se exceden del tiempo de una jornada normal que debe trabajar un empleado. Así es, el empleado no puede o no debería de trabajar más de 8 horas al día, 42 a la semana. Los menores de edad llegaríamos hasta 36 horas a la semana, de tal forma que cualquier hora adicional a las 8 que se trabaje
tiene derecho a que se le reconozca esa hora adicional en tiempo y medio, ¿verdad? No es una hora sencilla adicional, sino una hora a tiempo y medio adicional que se le deba pagar a los trabajadores. Doña Nuria, también con respecto a este tema, una vez que finalice el contrato, ¿cuánto tiempo tiene el patrono para realizar todas estas cancelaciones? En un principio tienen que pagar en el mismo momento en que ya el trabajador deja de laborar en la empresa. Ahí es el momento que tienen la obligación de pagar. Nosotros podemos entender que tal vez en una empresa no puedan pagar en el mismo momento y eventualmente le podemos indicar a un trabajador que puede darle un tiempo, un lapso de tiempo razonable a su patrono para que cancele. ¿Cuánto tiempo? El que el trabajador considere prudente. Nosotros hablamos de que no se esperen más de un mes, que ya es como el plazo máximo, y que en caso de que no se le haya pagado en máximo ese plazo de un mes, sí se presenten al Ministerio de Trabajo a hacer la consulta o la denuncia correspondiente por el no pago de liquidación. ¿Qué trámite debe hacer para realizar esta denuncia? ¿Qué documentos debería llamar el trabajador? Ok, el Departamento de Relaciones de Trabajo ofrece 2 servicios básicos para los trabajadores. El servicio de asesoría y cálculo, le damos la posibilidad a los trabajadores de que vayan, conversen con los conciliadores, expongan su caso para que debidamente asesorados podamos determinar cuál es el cálculo que le corresponde a este trabajador por sus prestaciones. Y en caso de que el patrono no pague, además ofrecemos el servicio de conciliación. Hablamos de denuncia, pero en realidad no es una denuncia, sino es un espacio de diálogo que le ofrecemos a los trabajadores para que intenten pues resolver sus diferencias con su patrono mediante del diálogo en una conciliación, y ese sería, digamos, el primer paso, ¿verdad? Citar a una audiencia para intentar llegar a un arreglo en relación con la deuda, digamos, que le podemos decir que tiene el patrono para con el trabajador o trabajadora. En ese tiempo de conciliación, el plazo de conciliación es mucho más rápido que ya irse a una disputa en los tribunales, doña Nuria, porque por eso es que buscan esta primera instancia. Sí, claro que sí. Imagínese que nosotros, bueno, dependiendo de la región, porque hay regiones que son más alejadas del área metropolitana y pues eventualmente tienen la audiencia de conciliación a más tardar 8 días después de que la soliciten. Pero en una oficina como puede ser San José, obviamente hay mayor cantidad de solicitudes de audiencia y el plazo se extiende, pero para darle un ejemplo, en estos momentos estamos a 15 días y sí se nos han alargado los plazos por las temporadas, que también tenemos nosotros temporadas, podrían estar a un mes, pero imagínense que si la conciliación termina bien, ¿verdad? Llegan a un arreglo, en un mes el trabajador ve resuelto su problema en un espacio que le dimos ahí en el ministerio. ¿Son muchos los casos que reciben de este tipo para buscar una conciliación, doña Nuria? Sí, a este año le cuento que actualmente las conciliaciones que hemos tramitado este año van por casi 19,000 y ya llevamos más de 200,000 asesorías en este año, como 220 más o menos llevamos. Ahora bien, con respecto a ese tipo de asesorías, es personas o trabajadores que llaman pidiendo información, que no saben cuál es el proceder ante un eventual incumplimiento del patrono. Nosotros brindamos el servicio de conciliación de varias formas. En forma presencial, en cualquiera de nuestras oficinas del Ministerio de Trabajo, tenemos la línea 800 Trabajo para consultas rápidas. Tenemos el chat institucional que se puede acceder mediante la página del Ministerio de Trabajo, y eventualmente cuando nosotros ya vemos que las agendas están muy largas para asesoría y cálculo, que se nos están extendiendo mucho los plazos, también tenemos la posibilidad de ser nosotros quienes contactamos al trabajador. Tomamos el nombre, el número de teléfono para
poder comunicarnos con ellos y estamos, cuando es necesario, llamando nosotros mismos a los trabajadores para brindarles el servicio de asesoría y evitar que los plazos de espera se extiendan mucho. Esos plazos de espera era lo que usted me hablaba, entre 15 a un mes. Sí, tenemos entre varias cosas que hace el departamento está en la parte de asesoría y cálculo y la parte de conciliación. Dependiendo de la oficina, el trabajador o la trabajadora puede presentarse y en ese mismo momento ser atendido, ¿verdad? La conciliación sí requiere de un plazo porque necesitamos notificar y tenemos que respetar que una persona no va a ser notificada hoy para que llegue al día siguiente, porque eventualmente tiene que prepararse para la audiencia. Entonces la audiencia de conciliación sí puede ser un plazo más largo, pero en general la conciliación dura más que la asesoría. Digamos, el plazo es más largo, pero la asesoría, como tenemos diferentes medios de atención, pueden ser en muchos casos atendidos en forma inmediata. Como le indicaba hace un momento, eventualmente por la demanda que tengamos en el Ministerio de Trabajo puede que esos plazos se alarguen, pero se alargan en relación con la demanda que nosotros tenemos. ¿Qué pasa, hablando volviendo al tema de los contratos temporales, ¿se puede terminar un contrato anticipadamente? Sí, lo que sucede es que si el contrato se termina en forma anticipada, lo que pasa es que aquí tenemos que diferenciar un poquito, porque el contrato de temporada está catalogado dentro de los contratos a tiempo indefinido. Entonces, si un trabajador no desea terminar el tiempo en que fue contratado para ese contrato por temporada, lo podríamos ver como una renuncia al trabajo. Entonces, cuando un trabajador renuncia, tiene derecho al pago de vacaciones y aguinaldo, igual que lo estábamos conversando. Cuando es otro tipo de contratos, que es el contrato a plazo, ahí sí se incurre en una falta y ya sea que el patrono tiene que indemnizar al trabajador por haberlo despedido antes, o al revés, el trabajador indemnizar a su patrono por haber terminado antes. Pero eso es otro tipo de contratos que sí están dentro de los contratos a plazo. Los de temporada, al ser contratos a plazo indeterminado, es igual que cualquier otro contrato donde se termina la relación laboral y se tiene que pagar lo que el derecho le corresponde al trabajador. Entonces, vamos a retomar. Una vez que termina el plazo del contrato por temporada, el patrono está en la obligación de cancelar a su trabajador o trabajadora las vacaciones y el aguinaldo. Si se decide que la relación laboral va a continuar en la otra época del año, porque recordemos que este tipo de contratos tiene una particularidad y es que se puede reanudar año con año porque la naturaleza del servicio que se presta requiere de este tipo de contratación anualmente. Por ejemplo, en las cosechas todos los años hay que ir a recoger el café o la caña, y en el comercio todos los años va a haber una temporada alta y todos los años el patrono o el dueño de la empresa va a tener una necesidad de recontratar. Entonces todos los años se reanuda, no es que inicia una relación laboral, sino que se reanuda la relación que había iniciado en el año anterior. Al terminar la relación, el plazo de este contrato, tiene que haber ojalá una manifestación expresa del trabajador que le diga a su empleador: yo quiero trabajar el otro año. Si el patrono dice que sí, paga vacaciones aguinaldo y dentro de un año lo vuelvo a contratar. Si el patrono dice que no, ahí tiene que pagar además otros derechos. Y estamos hablando que cuando ya se da por terminada, ya ahí sí, la relación laboral, además de lo que veníamos hablando, que es vacaciones y aguinaldo, se le debe reconocer al trabajador el preaviso y la cesantía. Ok. Nada más entonces, doña Nuria, como para aclarar el tema, estos contratos temporales se pueden volver a reanudar año con año. Así es. Esa es la particularidad de este tipo de contrato. Eso es lo que lo diferencia de otros contratos a plazo y es exactamente eso, que todos los años la empresa va a tener la misma necesidad y
de mayor personal, digamos, y reanuda los contratos eventualmente con las mismas personas que todos los años se contratan, digamos, para poder llevar a cabo o sacar la tarea de esa temporada. ¿Por cuánto tiempo puede ser esa renovación de contrato? Porque hay muchas personas, sobre todo en comercios, que contratan cada octubre a las mismas personas. ¿No hay un límite de años de estar haciendo esos contratos temporales? No hay límite, por eso está dentro de la categoría de contratos indefinidos, a tiempo indefinido, porque pueden 40 años. Ok, ¿qué debe fijarse la persona a la hora de firmar esos contratos temporales? ¿Qué debe quedar claro en esos contratos? Precisamente para evitar ese tipo de problemas y ir a una conciliación o ir incluso hasta un juicio. Tiene que asegurarse el pago del salario mínimo, ¿verdad? Que el contrato indique el monto del salario a ganar y asegurarse que está dentro de el mínimo legal que tiene derecho a recibir cualquier trabajador o trabajadora. Tiene que indicar cuál es su día libre, que ahora me lo habías preguntado y no lo había contestado. Al igual que cualquier trabajador o trabajadora tienen derecho a tener mínimo un día libre a la semana. En comercio se tienen como pagados todos los días del mes. En el pago mensual, ellos pueden recibir el pago por semana o por mes en tractos quincenales, pero dentro de ese pago se encuentran contemplados los 7 días de la semana. Y el pago del día libre o el día libre es pagado por ser comercio. Entonces, sí son los 7 días de la semana pagados, un día mínimo libre a la semana. Y se tienen que respetar también los tiempos de descanso, ¿verdad? No se puede trabajar sin haber descansado entre la salida y la entrada al día siguiente menos de 12 horas. No lo pueden convocar antes, digamos, una persona sale y lo convocan antes para que entre mucho tiempo antes de su hora de entrada, eso también no se podría. Sí se puede, siempre y cuando el trabajador o trabajadora haya tenido la posibilidad de descansar al menos 12 horas. Okay. Estos contratos temporales que las personas deben de fijarse bien, que incluyan todos estos puntos que usted mencionaba, en el caso de un incumplimiento, ¿la persona solo se presenta con este contrato al Ministerio de Trabajo? Tiene que, bueno, si existe contrato, pues lo puede presentar, si no, como ya lo había mencionado, puede simplemente verbalmente indicarnos cómo fue la relación laboral. Es importante que nos indique el salario, ya sea en forma verbal, con las colillas de pago, eventualmente de la caja, ¿verdad? O fecha de entrada, fecha de salida y cuánto ganaba. Pero no necesitamos que lleve ningún documento. Nosotros ni siquiera necesitamos una cédula de identidad. Nosotros atendemos a cualquier persona que se presente a buscar de nuestros servicios, independientemente de su situación migratoria. Podemos darle asesoría. Ya en conciliación estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Porque ya la conciliación pues tiene otros efectos, pero en relación con la asesoría, cualquier persona que sienta que necesita ayuda, asesorarse, un cálculo, puede presentarse a las oficinas del Ministerio de Trabajo y va a ser atendido. Presentarse pues con todos los medios que ya le indiqué, ¿verdad? Yo no le puedo decir a una persona que se presente presencialmente a la oficina que sí o sí me da la cédula de identidad, pero si llama por teléfono entonces ya no lo ocupo. El servicio es el mismo. Ya, como te decía, en la conciliación estamos hablando de otros requisitos por los efectos, pero para conciliación solamente que vaya, se presente, nos cuente qué fue lo que pasó, siempre va a ser atendido independientemente si lleva o no lleva algún tipo de documento. Nosotros tenemos la obligación de tener como veraz la información que nos están dando y hacerle el cálculo de conformidad con esa manifestación que nos dan.
Eventualmente en una conciliación, si los datos que pues nos dieron no eran tan exactos y está el patrono, pues para eso es la conciliación, ¿verdad? Para conversar, dialogar y ver en qué forma se soluciona y eventualmente pues hacer un cálculo diferente si hubo algún error, pero como te decía, no pedimos ningún tipo de requisito. Si los tiene en documentos, si los puede presentar, pues por supuesto que es mejor, pero si no, no es necesario llevarlos. Muchísimas gracias, doña Nuria Calvo. Estamos hablando con el Ministerio de Trabajo sobre los empleos temporales que se dan durante este último trimestre del año. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Gracias por continuar con Asiento Extra. Hoy estamos hablando con el Ministerio de Trabajo sobre esos empleos temporales que se dan durante este último trimestre del año, sobre todo en agricultura y también en comercio, que es donde más se da este tipo de contrataciones. Estamos conversando con doña Nuria Calvo. Doña Nuria, hablábamos ahora también de los canales o las líneas que tienen las personas, si tienen alguna duda o quieren presentar alguna denuncia ante el Ministerio de Trabajo. No sé si volvemos a reiterar los canales que tienen para poder asesorarse o poder presentar esta denuncia. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos oficinas a nivel nacional, tenemos oficinas en todas las provincias y en algunos cantones, de tal forma que sí estamos con aproximadamente 22 oficinas a nivel nacional en donde cualquier persona trabajadora puede acceder a nuestros servicios en forma presencial. También tenemos el chat institucional y tenemos una línea gratuita de llamadas que es la 800 Trabajo para hacer consultas rápidas. Entonces, por medio de la página del Ministerio de Trabajo, que es www.mtss.go.cr, cuando entran a la página van a ver una pestañita que se llama Salas de Atención. Cuando entran a esa pestañita, ahí se van a ver reflejados los servicios que nosotros ofrecemos. El Departamento de Relaciones de Trabajo ofrece mediante esa página el servicio de chat en asesoría y cálculo, y ahí pues son atendidas todas las consultas que tienen las personas, inclusive pueden entrar y en el mismo momento se les puede dar el cálculo si así lo necesitan. Entonces sí tenemos varios medios, presencial, por chat o telefónica. Telefónica que nos llaman y nosotros les brindamos la asesoría, y eventualmente en situaciones que hemos intentado solventar, cuando las filas de espera son muy largas, nosotros mismos nos encargamos de llamar al trabajador para brindarle la asesoría de trabajo que necesitan. También, bueno, hemos ahondado mucho en el tema del comercio, los empleos temporales en comercio, pero también están, que mencionábamos al inicio, esos empleos temporales en agricultura. ¿Qué pasa en el caso de personas que están fuera del país y que vienen a realizar este trabajo, sobre todo en café, recolección de café, o en caña de azúcar o en otro tipo de productos? ¿Qué es lo que deben de cumplir estas personas migrantes? Ok, para trabajar ya sabemos que las personas no nacionales pues requieren sí de un permiso especial de trabajo, pero sin entrar en ese tema en específico, porque no corresponde, digamos, al Ministerio de Trabajo otorgar ese tipo de permisos, sino más bien asegurarnos el derecho que tienen estas personas trabajadoras, independientemente de su situación migratoria. Si un trabajador o una trabajadora inmigrante, ilegal, que se le perdió la cédula, cualquier situación que se le presente, igual tiene derecho a ir al Ministerio de Trabajo y hacer las consultas que considere oportunas realizar en relación con el problema laboral que tenga. Porque muchas veces por estar en una tal vez condición irregular, por temor no van a presentar esa denuncia, doña Nuria, que también es muy común. Sí, es muy común. Ellos piensan que
que tal vez si llegan al Ministerio de Trabajo los vamos a acusar y llamar a migración, y pues en realidad eso no es cierto. Nosotros tenemos la obligación de atender a todas las personas, porque independientemente si tiene una situación migratoria irregular o no, está trabajando en nuestro país, y al dar un servicio o realizar labores en Costa Rica, pues tiene exactamente los mismos derechos que tiene cualquier persona trabajadora, y pueden con toda confianza, sin ningún temor, presentarse por cualquiera de los medios que hemos estado conversando al Ministerio de Trabajo y hacer las consultas que necesite. Ahora, con respecto al tema de empleadas domésticas, que también mucho se ha hablado de que a ellas se les paga un salario en especie. Tal vez no queda muy claro qué es ese salario en especie, cómo aplica. Tal vez si nos ayuda a explicarlo, doña Nuria. El salario en especie es todo lo que pueda recibir un trabajador o una trabajadora que no sea en dinero. Es decir, una trabajadora que duerme en la casa de habitación, pues recibe alojamiento, recibe alimentación, inclusive puede eventualmente recibir objetos o cosas de uso personal, digamos, el jabón, el champú, la pasta de dientes, ¿verdad? Entonces es todo lo que recibe la trabajadora o el trabajador que no sea en dinero. Entonces establece la ley que cuando no es cuantificable eso que se le da al trabajador o a la trabajadora, se le debe agregar el 50% de trabajo de salario en especie. Pero también dice la ley que eso perfectamente puede ser negociado. Habíamos hablado antes de los contratos. Entonces, en servicio doméstico también es importante que se haga un contrato de trabajo escrito y que en ese contrato se determine cuál va a ser el salario en especie que se le va a reconocer a la trabajadora, que puede ser el que ambas partes convengan, ¿verdad? Porque eventualmente la trabajadora o el trabajador, que puede haber en servicio doméstico o cualquier otro tipo de servicios en casa, puede ser que, digamos, no se queden a dormir, entonces yo voy a convenir con esa persona trabajadora que no va a ser un 50%, sino que va a ser un 30%. Entonces, al momento de pagar el aguinaldo, se tienen que sumar todos los salarios que recibió el trabajador o la trabajadora de el 1 de diciembre al 30 de noviembre, y a ese monto, ¿verdad?, dividido entre 12, y a ese monto sumarle el 50%, que es lo que establece la ley cuando las partes no lo han negociado, ¿verdad? Entonces, si ya convinieron que no iba a ser un 50, sino un 30, se le suma ese porcentaje que se convino al momento de hacer el contrato. Es muy importante que si se va a negociar el salario en especie, se negocia al momento de la contratación, no es en el momento en que voy a pagar el aguinaldo, ¿verdad? Es al inicio de la relación laboral, no es cuando termina la relación laboral o cuando voy a pagar, sino al puro inicio, y ahí se va a pagar. Entonces, tenemos que el salario en especie es todo lo que reciba la persona trabajadora en virtud de su trabajo, que no sea en dinero efectivo, que puede ser alimentación, hospedaje o cualquier otro beneficio no económico que reciba, y sí se le tiene que reconocer ese porcentaje en el momento en que se paga el aguinaldo. Y precisamente con respecto a este tema de las trabajadoras domésticas, también es muy común que ahí en este sector no haya de por medio un contrato, que por eso también se dan muchas de las consultas ante el Ministerio de Trabajo. Sí, efectivamente no es usual que se haga un contrato escrito en este tipo de contratación. Lo más normal es que llegan, conversan y inicia la relación laboral, pero si no se ha convenido por escrito el salario en especie, sí habría que pagarle el 50%. No habría posibilidad de negociar otro rublo si no se ha dado por escrito al inicio de la relación laboral. ¿Qué pasa también con empleadas domésticas que llegan, que son contratadas por horas? En este caso también, ¿cómo aplica todos estos derechos? Por horas tiene los mismos derechos, igual es una trabajadora a tiempo indefinido, tiene derecho a ser aseguradas por la caja,
a contar con la póliza de riesgos de INSS tiene derecho a el 50% de salario si recibe alimentación. Aquí tal vez es importante aclarar que este salario en especie solamente se paga cuando la trabajadora o el trabajador reciben algún beneficio adicional a su salario, digamos, al dinero en efectivo. De tal forma que si yo tengo una persona trabajadora, para dar un ejemplo, una muchacha que me llega a planchar 2, 3 horas, pero no consume ningún tipo de alimentación, no tengo la obligación de pagárselo, ¿verdad? Es solamente cuando en el momento en que está prestando el servicio en mi casa de habitación, recibe algún tipo de alimentación o eventualmente se queda a dormir, pero en estas por hora, como no se quedan a dormir, es solamente si reciben alimentación. Nosotros hemos recibido mucha consulta porque a veces las personas empleadoras nos dicen, pero ¿por qué le tengo que pagar si yo le daba el almuerzo con mucho gusto? No, si le daba el almuerzo le está dando salario en especie y al momento de pagar el aguinaldo o eventualmente la liquidación, tienen que reconocerle ese salario en especie. Doña Nuria, muchísimas gracias por ampliarnos todas estas dudas que hay, sobre todo ahora, como mencionaba, en esta época donde se dan muchos esos contratos temporales, pero también viene dentro de poco el pago del aguinaldo, donde también hay muchas dudas de cómo se calcula, qué incluye, qué no incluye, y para eso también aquí está Giovanni Díaz, también del Ministerio de Trabajo. Giovanni, muchísimas gracias también por estar aquí, para que expliques un poco en qué consiste y también la campaña que ustedes, el Ministerio de Trabajo, siempre hace a finalizar este año para el pago del aguinaldo a derecho, a tiempo. Hola. Y a derecho es que se llama. Aguinaldo completo y a tiempo es que hemos venido llamándolo. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder colocar estos temas tan importantes del cierre de año. Específicamente el tema de trabajos por temporada, pues sí, es lo que en este momento está más fuerte, porque ya están empezando esas contrataciones, pero dentro de un mes prácticamente iniciamos con campaña de aguinaldo, y esto tiene que ver con el esfuerzo que hace el Ministerio de Trabajo para tratar de que las personas trabajadoras reciban el aguinaldo a tiempo y lo reciban completo, ¿verdad? Entonces, al igual que lo hemos hecho de manera tradicional a partir del 1 de diciembre, tal vez unos días antes, iniciaremos con todo un proceso de sensibilización, de recordatorio, de explicarle a las personas cómo es que se hace el cálculo del aguinaldo y cuáles van a ser esos canales que las personas van a tener para, a partir del 20 de diciembre, que es cuando ya se puede poner denuncia, cuáles van a ser esos canales que va a tener habilitados el Ministerio de Trabajo precisamente para recibir esas denuncias, y la atención expedita que se da durante esos días desde el 21 de diciembre y hasta la primera o segunda semana de enero, dependiendo del cierre de gobierno, se extiende esta campaña de aguinaldos, de manera que las personas trabajadoras tengan esa herramienta a la mano para lograr tener el aguinaldo antes de que cierre el año, que es lo que todos los años nos proponemos en el Ministerio de Trabajo. Y precisamente, bueno, ustedes también habilitan en medio de esos canales la opción de que las personas puedan estar llamando, saber cuánto podría ser el promedio para calcular el aguinaldo, y también se puede hacer por la página web, ¿verdad? Sí, bueno, desde ya en el sitio web del Ministerio, mtss.go.cr, hay una calculadora que se mantiene de manera permanente para hacer ese cálculo del aguinaldo, ¿verdad? Y es una herramienta muy sencilla, donde tiene los 12 espacios de todo el año, desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre de este año. La gente puede poner incluso las fracciones. Si empezó a trabajar en junio, pone desde junio hasta el 30 de noviembre y la herramienta le va a hacer el cálculo del aguinaldo. Eso está disponible, como le indicaba, durante todo el año, pero hacemos un esfuerzo adicional para que las personas conozcan la herramienta, específicamente durante los primeros días del mes de diciembre, que es cuando ya se puede empezar a pagar el aguinaldo. Sí es importante que, aunque las personas puedan ir haciendo los cálculos desde noviembre, el pago es a partir del 1 de diciembre, ¿verdad? Porque se tiene que incluir el último día laboral de noviembre. Entonces, no pueden hacer el cálculo, digamos, con la primera quincena de noviembre, porque quedarían ahí unos 15 días, ¿verdad?, que no estarían considerando.
Eso es parte de lo que tratamos de hacer en esta campaña, recordarle a las personas no solamente cómo calcularlo, sino cuáles son aquellos rubros que incluye el aguinaldo y cuáles son aquellas cosas que pueden afectar el pago del aguinaldo, ¿verdad? Como en el caso de las incapacidades, ¿verdad? Que eso se rebaja, por así decirlo, del cálculo del aguinaldo, ¿verdad? No entra en el cálculo porque no están recibiendo salario. O establecer la diferencia entre las personas que tienen una incapacidad que venga afectado su aguinaldo y el caso de la licencia por maternidad, que eso no hay ninguna afectación porque ahí sí están recibiendo salario. Entonces, todo ese tipo de dudas, de consultas, es lo que nosotros vamos a estar habilitando a partir del 1 de diciembre y hasta el 20 de diciembre. Además, a finales de noviembre vamos a estar informando a la ciudadanía cuáles son esos días que vamos a dar de atención extraordinaria a pesar del cierre, ¿verdad? Porque regularmente el Ministerio de Trabajo cierra de acuerdo a las vacaciones colectivas que se decretan, pero la Inspección de Trabajo y la Dirección de Asuntos Laborales siguen atendiendo para asesoría, para consulta, para cálculo y para presentación de denuncias. Entonces vamos a estar anunciando a dónde vamos a estar atendiendo, qué días vamos a estar atendiendo, si vamos a tener todos los informativos, que también eso es importante, llegar a las comunidades con información sobre el aguinaldo, todo eso lo vamos a estar anunciando en noviembre próximo. Que estos toldos también se están haciendo en provincias, no necesariamente solo aquí en San José, ¿verdad? Regularmente los hacemos en las cabeceras de provincia, ¿verdad? Nos vamos a las cabeceras de las 7 provincias, añadimos Pérez Celedón y San Carlos, que son también sectores que tienen mucha concentración de trabajadores y trabajadoras, precisamente para acercar el Ministerio de Trabajo a las personas, ¿verdad? Evitar que las personas se tengan que trasladar. Igual ya hay canales electrónicos que permiten a las personas estar a la par nuestra, pero siempre hay personas que prefieren ese contacto con el funcionario, con la funcionaria, entonces por eso habilitamos también esos espacios. Ahora bien, con respecto a esta campaña que pronto van a estar anunciando, como usted también lo decía, después de que salen a vacaciones el grueso del sector público, el Ministerio de Trabajo, los inspectores del Ministerio de Trabajo continúan unos días más laborando y haciendo esas inspecciones para advertirles a los patronos que no han hecho el pago correspondiente del aguinaldo. Exactamente, y no solamente, Karina, es que vamos a estar abiertos, es que la atención es distinta, es una atención más expedita. Digamos que los procesos regulares tardan un poquito más, ¿verdad? Llega una persona hoy, por ejemplo, a poner una denuncia por un tema de pago de horas extra y puede ser que la visita del inspector se haga en una semana o 2, ¿verdad? Por la carga de trabajo, porque son muchas las denuncias. Pero en el caso de aguinaldo, nosotros priorizamos. Entonces, durante esos días, la denuncia que se recibe hoy, dependiendo de la distancia que haya del Ministerio de Trabajo al centro de trabajo o a la hora en la que se presentó la denuncia, el mismo día se puede visitar al patrono. Como máximo se visitará al día siguiente. La prevención que se le da al patrono, que regularmente puede tardar una semana o 2, dependiendo de lo que se esté denunciando, esa prevención por el no pago de aguinaldo es para cumplirse en un día o 2. Y la visita de revisión se va en un día o 2. Digamos que un caso puede tardarse 4 o 5 días en todo el ciclo para efectos de aguinaldo, ¿verdad? Porque el objetivo principal es que las personas, si el 21 de diciembre no tenían su aguinaldo, antes de que termine diciembre esas personas recuperen el aguinaldo. Y nos hemos encontrado durante los años anteriores en los que hemos hecho todas estas campañas que hay muchos casos en los que el patrono, en el momento en el que entra el inspector, pagan el aguinaldo. Entonces es necesarísima la denuncia de la persona afectada, porque acá, aunque la inspección trabaja de oficio y puede hacer visitas de manera aleatoria, no tenemos manera de saber en cuáles centros de trabajo no se está pagando el aguinaldo. Entonces la denuncia es fundamental. Si a ustedes no les pagaron el aguinaldo y no denunciaron, el inspector no se va a enterar. Si lo denuncian, el inspector va a llegar un día o 2. Esperamos ya tener resuelto ese tema. Entonces, esa atención expedita es la que nosotros brindamos durante los últimos días de diciembre. Giovanni, ya para ir finalizando, entonces, ¿qué recomendaciones da a los trabajadores ahora que se acerca el pago del aguinaldo y sobre todo si tienen dudas con respecto al pago de este? Digamos que en el estricto orden de las cosas, lo primero es que sepan cómo calcularlo, que tengan a mano los salarios que recibieron durante todo el año, salarios ordinarios y extraordinarios, que sepan que eso es todo lo que se va a contemplar para efectos de cálculo.
Si no lo quieren calcular ellos con la calculadora del teléfono celular, entren a la página web del ministerio, ahí está la calculadora, hagan ese ejercicio del cálculo, ténganlo a mano para que en el momento en el que el patrono les deposita el aguinaldo puedan corroborar. Si hay una diferencia muy grande, pues bueno, van y presentan la consulta en el ministerio. Mire, es que mi patrono me depositó 100,000 colones por aguinaldo, pero yo hice el cálculo y eran 150,000, entonces necesito que me digan cuál es el monto real. Entonces les vamos a ayudar, les hacemos el cálculo y si hay que presentar una denuncia a partir del 21 de diciembre, que se acerquen y denuncien, que ese sería el paso más fundamental, que no se queden esperando, porque si no denuncian no tenemos manera de darnos cuenta. Entonces el 21 de diciembre, si no les han pagado, denuncien, que nosotros vamos a estar atendiendo de manera expedita, precisamente para lograr que las personas tengan su aguinaldo antes del cierre del año. Bueno, y recordar que el pago del aguinaldo hay fecha límite al pago al 20 de diciembre. Exactamente, del 1 al 20 de diciembre, en cualquier momento de esos 20 días les pueden pagar, incluso el mismo 20 de diciembre a las 11:50 de la noche. Pero si ya el 21 usted amanece y no tiene el aguinaldo, ya puede denunciar. Bueno, Giovanni. Y también doña Nuria, ya para ir finalizando, porque ya el tiempo nos ganó, recomendaciones para todas aquellas personas que van a tener un empleo temporal. Bueno, de ahí sí, simplemente que procuren que se haga un contrato por escrito, que se les respeten sus horas laborales, que se respeten el mínimo de ley para el pago de su salario y que recuerden que al terminar el plazo de este contrato de temporada pues tienen derecho al pago de sus vacaciones y aguinaldo por el tiempo que trabajaron. Si se reanudará la contratación al año siguiente, pues serían los únicos derechos que tiene, pero si se conviene en que se va a dar por terminada la relación laboral en ese momento, además tienen derecho al pago del preaviso de cesantía. Entonces, simplemente estar atentos que se cumplan con todos estos mínimos derechos que yo estoy enumerando y que en caso de que tuvieran alguna duda o necesitaran que les ayudemos con algún cálculo, pues estamos en el Ministerio de Trabajo para servirles y para ayudarles en todo lo que necesiten. Y reiterar también, doña Nuria, que no importa la condición regular de cualquier persona, migrante, condición migrante, que también ustedes están para ayudarles. Así es, independientemente de su situación migratoria, independientemente si cuentan con documentos para acreditar su identidad y eventualmente con documentos para acreditar el salario que ganaban en las horas, ellos pueden presentarse a la oficina, contarnos y con base en su dicho vamos a proceder a darles la asesoría y hacer el cálculo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a doña Nuria Calvo. Ella es la jefe del Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo. También a Giovanni Díaz, vocero del Ministerio de Trabajo, por estar ampliando esos temas tan importantes, sobre todo en esta época del año. Muchísimas gracias a ambos. Y de esta manera finalizamos Asiento Extra. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que mañana tendremos otra entrevista a partir de las 2 de la tarde.